familia, en los hijos. Yo sé que el matriarcado dice que no ocupan del hombre, que somos unos inútiles, que no servimos para nada, que no sé cuánto más. Y sí, en efecto, hay uno que otro que sí está medio inútil y hay uno que otro que sí no sirve para nada, la verdad. Eso es innegable. Ahora, no podemos poner a todos los hombres en el mismo envase, no es así. Um, pero no, de que se ocupa la figura paterna en el hogar, tanto es importante la figura materna como la figura paterna. Los dos son igual de importantes. Hay un equilibrio en el trabajo de los dos, mientras que la mamá sí enseña y mucho en la casa y da mucha instrucción. Del lado de la mamá suele ocurrir un poquito más la ternura. Y no está mal eso, está bien, está bien. Suele ser así, ok. Y del lado del papá, que aunque también sí participa o debe de participar en la instrucción, normalmente al padre se le asocia un poquito más con la disciplina. Y sí, normalmente los hombres nos vamos un poquito más por la disciplina. Normalmente, no en todos los casos va a ser así, pero normalmente sí el hombre se va un poquito más por el caso de la disciplina. Pero nuevamente, la influencia de los dos es igual de importante. Se ocupa, es necesario la labor de los dos y la labor que a cada uno le corresponde. Habrá casos en que las circunstancias obligan que, por decir la mujer, es más común, llegue a tomar el papel de los dos casos, ¿sí? Es un poco más común que el caso de los hombres, que llegan a tomar los dos posturas, ¿no? O sea, sí hay hombres que viven solos y tienen que tener a los hijos, son los encargados de los hijos. Sí, sí los hay, son los menos casos, pero sí los hay, como en el caso de Philly, ¿sí? Que él es el que se encarga básicamente de sus hijas. ¿Es correcto, Philly? ¿Sí? Así ha sido en todos estos últimos años, sobre todo donde tú has participado, ¿verdad? Haces el papel de papá y pues a veces de mamá también te toca, ¿sí? En el caso de mi hermana Chepis, pues ella de muchos años atrás ha sido mamá y ha sido papá, ¿sí? Y no lo digo queriendo descubrirlos o ser indiscreto. O sea, creo que es un asunto de dominio a lo menos público aquí en la iglesia, y no esa manera de crítica. Estoy diciendo son circunstancias, y bajo esas circunstancias hay que reconocer que la labor no se dificulta al doble, no, o sea, se multiplica exponencialmente la labor, y hay que reconocer esa labor que llegan ustedes a hacer en ese momento. Oye, Philly, incluso a ti te tendríamos que celebrar también entonces el 10 de mayo, ¿sí? Porque llegas a veces a fungir en algunos momentos en la labor de mamá, que si la comida, que si no sé, cosas así, ¿no? Y a veces tendríamos que meter a la hermana Chepis también en el Día del Padre, también felicitarla en ocasiones, ¿no? Tendría que ser así. Pero sí se multiplica, ¿sí? Exponencialmente ese trabajo. O sea, hay que reconocerlo y entender que no siempre se va a poder llevar el papel como fue diseñado, porque las circunstancias te obligan, ¿sí?, a hacer algunos cambios. En otros resulta que alguno de los dos está sumamente enfermo o incapacitado o incapacitada, de manera que también llega a ser una situación distinta, ¿sí? ¿Lo entendemos todos así? ¿Sí? Así que no podemos ponerlos en un papel de juzgar por juzgar, así de sencillo. No debería de ser así. Nuevamente, pero la labor de una mamá y de un papá, claro que es importante. ¿Qué tanto es la influencia del padre? Pues bueno, miren, el alcance de nuestros brazos pueden ser limitados, pero la sombra de un padre
sí puede llegar muy lejos, ¿sí? O para bien o para mal, ¿sí? O sea, quisiéramos decir que siempre es para bien. Desgraciadamente, a veces la influencia es para mal. Para bien, unos cuantos ejemplos, va a ser bien sencillo esta enseñanza. Para bien, Hechos capítulo 10, Hechos chapter 10. Por decir en el versículo en el 1 y en el 2, fíjense bien, 1 y 2, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Tú puedes ver el resto de la historia de Cornelio y cómo es que se convierte a Cristo allá en tu casa. Lo que quiero yo aquí resaltar es que este hombre, a pesar de ser un centurión, ¿y por qué digo a pesar de ser un centurión? ¿Por qué utilizo esa expresión de a pesar? ¿Por qué? Porque, bueno, normalmente eran romanos, ¿sí? Los centuriones, y aparte que eran romanos, sí, paganos, en efecto. ¿Qué más? ¿Qué más te dice de un centurión? Eran hombres militares, eran duros en su trato, en su comportamiento, y estaban al frente de ¿cuántos? De 100. De ahí que la palabra centurión, por decir, cuando se utiliza una centuria, ¿cuánto es una centuria? 100, muy bien, 100 años en este caso, sí, es una centuria. Este era un centurión, eran hombres rudos, eran hombres de poco tacto o ningún tacto, y ellos estaban acostumbrados a tratar con soldados también. Ah, así que, y aún con todos y las características que este hombre Cornelio podía haber tenido, dice que él era un varón piadoso y temeroso de Dios, y a lo que nos concierne en este momento, con toda su casa. O sea, este hombre, y fíjense, yo en el caso de Cornelio lo entiendo un poco más en forma especial, porque mi papá, él fue militar por muchos años, ¿sí? Él avanzó en rangos, avanzó en rangos y estuvo muchos años. De hecho, él se jubiló, se pensionó por el medio militar. Y yo sé lo que es ser hijo de un militar, sé lo que es el trato de un militar, ¿sí? Y sé lo que es vivir en el medio militar. Así que a mí me sorprende el caso de Cornelio, ¿sí? Porque era hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Es decir, este hombre era una influencia buena para su hogar. Miren en el versículo 24 y en el 33. En el 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O en el versículo 33, así que luego está hablando Cornelio porque hizo venir a Simón Pedro, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí, todos nosotros, sus familia, sus amigos, estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Este es el ejemplo de un hombre que ha influenciado correctamente, de una manera buena, directamente para con su familia. O en el capítulo 11, en el versículo número 14, 11-14, aquí está relatando lo que Pedro también, a él le tocó vivir desde su punto de vista, y está diciendo en el 11:14 dice,
y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú, le está diciendo a Cornelio, tú y toda tu casa. Y en efecto fue salvo su casa. Capítulo 16, versículo número 30. 16:30. Estamos viendo el ejemplo de hombres que fueron de buena influencia para sus familias. Capítulo 16, a partir del 30, dice: y sacándolos, les dijo el carcelero de Filipos, cuando sacó a Pedro y todo, ¿no? Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él, al carcelero, y a todos los que estaban en su casa. Y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Otro hombre que fue de buena influencia para su familia. Llegaron a ser salvos también. Uno más. Tengo varios ejemplos y sin embargo uno más. En el capítulo 18, en el versículo número 8, cuando Pablo estaba en Corinto, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Y así puedo dar más ejemplos de hombres que fueron de una influencia positiva, buena, de bendición para con su familia, para con su casa. Pero como dijimos, aunque los brazos puedan ser limitados y nada más llegan a una sola distancia, la sombra de un padre puede llegar a alcanzar una gran distancia, ¿sí? La sombra del padre, de un padre, llega muy lejos. Ahora, en ocasiones será para mal. Hay que reconocerlo. Que así como la influencia del padre puede ser de mucha bendición, también podemos influir para mal en nuestra familia. Miren, en capítulo 7, de ahí mismo de Hechos, capítulo 7, 51. Cuando iban a dar muerte a Esteban, los gobernantes religiosos de la nación de Israel, ellos decían: su sangre sea sobre nosotros. O sea, se creían bien valientes, ¿no? Y entonces Esteban les dice, antes de que lo apedrearan, les dice en ese versículo 51: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Está dando un testimonio Esteban del evangelio del Señor Jesucristo, pero demostrando que en todo tiempo la nación de Israel estuvo rechazando a los profetas de parte de Dios, al mensaje de parte de Dios que daban estos profetas. ¿Y qué hace Esteban? Dice: así ustedes fueron igual que sus padres. En este caso, ellos sirvieron como un ejemplo negativo. Mateo 23, por favor. Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos.
Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonios contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Cumplieron también la medida sobre sus padres o de sus padres. Miren, en capítulo 27 de ahí mismo Mateo, ¿sí? Capítulo 27. Juanpa, tú busca Hechos 5:28. Hechos 5:28, en lo que yo leo Mateo 27, versículo número 25, dice: y respondió todo el pueblo cuando estaban sentenciando al Señor Jesús, ¿no? Ahí delante de Pilato. Sí, que le decían a la muerte, crucifícale, ¿no? El versículo número 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora sí, Hechos 5:28, por favor. Estos mismos hombres, aquí en Mateo 5:28, eran los que habían gritado, o sea, 50, 60 días antes: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ahora aquí están ellos queriendo lavarse las manos, quitarse la responsabilidad, y diciendo en ese versículo que leyó Juanpa en el 28, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Pues ellos mismos la pidieron, y sobre sus hijos. ¿Y saben qué? Se cumplió. Lo que ellos pidieron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, se cumplió. Años 70. Dios los castigó. Así que, ¿cómo vemos la influencia de un padre? O es para bien, de gran bendición, o es para mal. Pero de que los padres influimos, es innegable. La pregunta es ¿cómo? ¿O para bien? ¿O para mal? Quiero recordar un pasaje que vimos el domingo. Hay un gran padre. Este pasaje lo vimos el domingo un poquito. Hebreos capítulo 12, por favor. Hebreos 12. Tenemos un gran padre. Hay un gran padre. Hebreos 12. Esa cita la vi el domingo y quiero recordarla nuevamente. Hebreos 12, 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero el Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, nos disciplina, para que participemos de su santidad.
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Él es el gran Padre Celestial, a quien tenemos que imitar. Él es el Padre de bendición, el Padre de las luces. Dijo el Señor Jesucristo en Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, porque así los veía como hijos. O también dijo, no los dejaré allí en Hebreos, ni los desampararé. O dice también el Señor Jesucristo en el capítulo 8 de Juan, si vosotros fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ¿qué les aclara el Señor Jesucristo? No, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque en el sentido espiritual hay dos padres. O eres hijo de Dios para bendición y disciplina también, o eres hijo de Satanás para perdición eterna. Así que la mayor influencia y el mayor bien que un padre puede dar a sus hijos no es la escuela. Yo no estoy peleado con la escuela, ¿sí? No me vayan a malinterpretar, no estoy peleado con estudiar. Si pueden estudiar, si pueden tener escuela, adelante. Si los padres pueden dar escuela a sus hijos, mucho mejor. Yo no estoy peleado con eso. Lo que digo es que lo mejor que un padre le deja a los hijos es su influencia, sobre todo el conocimiento que le puede dejar de Dios, el prepararles no solo para esta vida, con sus diferentes matices, sino el prepararles también para la siguiente vida. Eso es la mayor influencia y la mayor bendición que un padre puede dejar a sus hijos. Si le puedes dejar una casa, perfecto, ¿sí? Mi esposa y yo ya nos pusimos de acuerdo. A Yossi, pues por ser la mujer, su marido le tiene que poner casa, ¿sí? Y a Sammy, por ser el hombre, él se va a comprar también su propia casa. Se la tiene que comprar, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si hacen méritos para ver qué puede suceder. Les podemos dejar muchas cosas a los hijos, que la escuela, que la casa, que un terreno, no sé. Pero nunca se van a olvidar de esa gran influencia, de esa vida de bendición que un padre le puede dejar a los hijos. Es por eso que se necesita el trabajo del equipo del matrimonio, donde cada uno hace su función, hace su labor, conforme Dios lo estableció, no conforme la cultura lo establece. Y los dos buscan el bien de sus hijos. Buscan el bien, el crecimiento, el desarrollo, la madurez de su hogar, de sus hijos. ¿Hasta cuánto puede llegar la influencia de un padre? Generaciones. Generaciones. Yo sigo batallando con la influencia no solo de mi padre, sigo batallando con la influencia de mi abuelo paterno, que no lo conocí, y sigo batallando con la influencia de mi bisabuelo paterno, que mucho menos lo conocí.
Fíjense, no los conocí y yo estoy batallando con la influencia de mi bisabuelo, de mi abuelo y de mi papá. Bueno, mi papá sí lo conocí. ¿Hasta dónde llega la sombra de un padre sobre los hijos, a veces sobre los nietos? ¿Y por qué no pensarlo? A lo mejor hasta con los bisnietos. ¿Sí? La influencia es grande, ¿de acuerdo? Que sea mejor siempre de bendición al lado del Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos enseñas de forma sencilla, práctica, cuánto puede llegar a ser nuestra influencia. Ayúdanos, Señor, para que sea de bendición sobre nuestros hijos. Y si todavía tenemos a nuestros hermanos, a nuestras señoritas que aún no les ha tocado vivir esa etapa en su vida, que se vayan preparando, Señor, para cuando tú les quieras dar esta bendición de tener hijos, que ellos los pongan siempre a tus pies, que los protejan, que los cuiden, que los disciplinen, que los corrijan, que los amen, que los instruyan en tu camino. Que así sea, Señor. Bendice a nuestros niños, bendice a nuestros hijos. Por favor, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Entonces recuerden, este domingo es ya a las 11 de la mañana. 11 de la mañana. Este domingo es el último. Por lo pronto, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña pausa. Este domingo es el último de tema de las familias y entramos con los temas que son propios a esta temporada, que tiene que ver con el Señor Jesucristo, pero este es el último de temas de la familia en esta pausa y luego volvemos a regresar. Recuerden, este domingo 11 de la mañana y bueno, ya saben los demás domingos y miércoles. Vamos a tener un tiempo para nuestras oraciones, nuestras peticiones, acciones de gracias, hermanos. Vamos a hacer esto. Quiero que sepan, se me informó, se me dijo y se me autorizó también anunciarlo con ustedes, que ahorita al terminar no solo hay café, sí pusieron la